Corrupción es una de las más mencionadas en los medios de comunicación. Sin embargo, este problema no solo afecta a la política y los negocios, sino que también está presente en el ámbito religioso y cristiano. En los últimos años hemos sido testigos de numerosos escándalos y abusos cometidos por líderes espirituales. Noticias de sacerdotes y pastores acusados de abuso, desvío de dinero y otros actos inmorales han inundado los titulares. ¿Cómo puede esto estar sucediendo en las iglesias que deberían representar la verdad y la justicia? Cada vez más, los líderes religiosos se ven envueltos en escándalos que amenazan con destruir la confianza en la iglesia y en la comunidad religiosa en su conjunto. Pero, ¿cómo puede esto afectar a nuestras iglesias y congregaciones? ¿Y cómo puede afectarnos a nosotros personalmente? ¿Crees que este tema es algo ante lo cual simplemente debemos cerrar nuestros ojos y confiar ciegamente en nuestros líderes espirituales? ¿O crees que debemos estar atentos de cuáles pueden ser las señales de que la iglesia o la congregación en la cual nos encontramos posiblemente no sea el mejor lugar para nuestra salud espiritual y finalmente para nuestra tan anhelada salvación? La iglesia está llamada a ser un lugar de luz, restauración y verdad en medio de esta sociedad perversa, pero la iglesia no está compuesta solamente por los líderes y pastores. Todos nosotros hacemos parte de ella y estamos llamados a ser guardianes de la verdad y de la fe, velando para que esta divina institución se preserve limpia y sin mancha a lo largo del tiempo. El primer paso es, por supuesto, que aprendamos a reconocer cuando una iglesia es sana espiritualmente y cuando está posiblemente enferma o se ha empezado a degradar. Hoy te presentamos 6 iglesias de las cuales debes huir para salvar tu vida. Primera iglesia. Debes aprender a reconocer una iglesia manipuladora a través de la psicología y las emociones. No quisiéramos que esto ocurriera, pero esta es la triste realidad y debes conocerla. Existen pastores que ven las iglesias como un negocio lucrativo, cuyo único objetivo es enriquecerse y aumentar a toda costa el número de miembros para aumentar sus propios ingresos. ¿Cómo crees que este tipo de pastores logran su objetivo empresarial? La psicología de masas es un buen aliado en este negocio, así que el líder o pastor usará todo tipo de tácticas psicológicas y emocionales para comprometerte con sus mensajes. Normalmente son pastores bastante elocuentes, que cuentan historias y convierten la Biblia en relatos cargados de sentido emocional, para al final convencerte de dar una buena cantidad de dinero, o con cuestiones superficiales que nada tienen que ver con la edificación de creyentes. Tal vez nunca hayas notado esto, pero este tipo de pastores normalmente usan fondos musicales durante sus predicaciones y hacen indicaciones a los músicos, quienes están previamente instruidos para hacer sonar más duros sus instrumentos. Cuando el pastor dice algo que está cargado de sentido emocional y que es importante para comprometer a los oyentes con su mensaje. Ahora bien, no decimos que todos los pastores o predicadores que usen fondos musicales durante sus mensajes sean manipuladores. Sin embargo, ten tus ojos y tus oídos bien abiertos cuando notes esta situación, pidiendo ayuda divina para discernir si están intentando manipularte a través de sonidos e historias emocionales, para comprometerte con los mensajes y termines siendo un simple objeto mediático del pastor para lograr sus egoístas propósitos y no un seguidor de Cristo que va en camino hacia la vida eterna. Segunda iglesia. Huye por tu vida de una iglesia donde solo te hablen de prosperidad y dinero. Hablemos francamente y no nos digamos mentiras. La prosperidad es importante, el dinero es importante, todos queremos estar bien y ninguno de nosotros desearía estar sumido en la pobreza, mendigando o pidiendo un plato de comida para poder alimentar a sus hijos.
Por otro lado, sabemos que Cristo vino también a darnos la victoria sobre el pecado, la enfermedad, la pobreza y la ruina. Es importante que conozcamos esto. Sin embargo, hay un peligro inminente cuando la predicación del Evangelio está focalizada en el dinero y prosperidad. Leamos lo que Jesucristo tiene que decir a este respecto. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo también hizo una seria advertencia al respecto. Primera carta a Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Seguramente no hace falta explicar estos pasajes, ya que son muy claros en cuanto a por qué no podemos permitir que el dinero y la prosperidad material sean puestos en el centro de los púlpitos como si del mismo Dios se tratara. El centro de la predicación cristiana debe ser la misma persona de Cristo y su ejemplo de vida y conducta, renunciando a todo lo que tenía para ganarnos a nosotros. Nosotros, como sus fieles seguidores, estamos llamados a seguir su ejemplo, amando a los demás, así como Cristo nos amó a nosotros, entregándonos por los demás, así como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Comprendes la enorme diferencia? Una vez desplazamos a Cristo del centro y ponemos en su lugar al Dios dinero más conocido como el Señor, cuyo nombre es Mamón en el lenguaje griego. Sin saberlo hemos repetido la misma triste historia del pueblo de Israel, los cuales desplazaron a Dios de su lugar, poniendo en su lugar detestables imágenes y estatuas, y fueron condenados a un terrible juicio. Una iglesia en donde solo se habla de dinero y prosperidad es desafortunadamente una iglesia idólatra, de acuerdo a Colosenses 3:5, donde se describe la avaricia como el mismo pecado de idolatría. El pasaje dice claramente: haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y avaricia, o amor al dinero, que es idolatría. Tal vez te preguntes, ¿cuál es el peligro de estar en un lugar así si finalmente tú no amas el dinero? Hagamos una sencilla pregunta. Si supieras que en una casa hay varias personas infectadas de un virus mortal y prendedizo, ¿entrarías a este lugar? Quizás no. Probablemente estarás de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con que estés sano o enfermo, o con que tú poseas o no poseas este virus. El simple hecho de estar en un lugar así representa un terrible riesgo para tu salud. De la misma manera, el simple hecho de asistir y congregarse en un sitio donde solo se predique de esta manera representa un riesgo para tu salud espiritual. Debes saber que la Biblia describe el pecado como un terrible virus mortal que hay que evitar a toda costa. Solo mira lo que Proverbios 13:20 tiene que decirnos al respecto. El versículo dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Comprendes el significado? No puedes estar en un lugar así sin evitar ser contaminado por este tipo de filosofía materialista. Tarde o temprano terminarás afectado, sea mucho o sea poco. Huye por tu vida de una iglesia así. Tercera iglesia. Huye por tu vida de una iglesia carnal y mundana, donde no se diferencien claramente los valores cristianos de los mundanos. Esta probablemente sea una de las iglesias más difíciles de descubrir, ya que es imposible entender cuál es la diferencia exacta entre los valores cristianos y mundanos, si primero alguien no nos enseña esta diferencia. Así que simplemente te daremos unas pequeñas claves para entender cómo puedes detectar esta diferencia. Primero, falta de énfasis en la santidad y el arrepentimiento. Si en la iglesia a donde asistes se evita abordar temas como el pecado, la santidad y el arrepentimiento, y en su lugar promueve un mensaje de tolerancia excesiva al pecado y a la inmoralidad, podrías estar en una iglesia mundana. Segundo, enseñanzas facilistas y motivacionales. Si las enseñanzas de la iglesia se centran más en mensajes motivacionales o autoayuda que en la palabra de Dios y el Evangelio, el cual se basa en el sacrificio de Cristo y en el alto costo de seguirlo, podría ser una señal de conformidad al mundo.
Entretenimiento excesivo. Si la Iglesia prioriza el entretenimiento liberal, excesivas enseñanzas de filósofos seculares o ideologías políticas y sociales podría estar y se mostrará autoritario. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por último y no menos importante, permítenos aclararte algo en lo cual muchos creyentes hoy están quizás un poco confundidos. Muchos se preguntan si serán juzgados por seguir a un líder falso, cuando en realidad ellos no eran conscientes de esta situación. La respuesta es que los líderes serán condenados por sus acciones y sufrirán un grave castigo de Dios por haber hecho tropezar a muchos en el camino de la fe. Como lo declara Mateo 18:6, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Sin embargo, un juicio también está preparado para aquellos que lo siguen y practican sus enseñanzas. Precisamente este tipo de videos tienen el fin de alertarte para que despiertes y huyas de estos peligros, pero cada quien decide lo que hacer. Recuerda, el que peca inocentemente, inocentemente también se condena. Levítico 5:17. Tal vez sea el momento de tomar una decisión.